Bueno, nosotros seguimos hablando de lo que es la historia de las pandemias y cómo estaba la situación con el COVID-19 en Venezuela. Tenemos ahora en mesa la pregunta que hiciera el ingeniero Durán a nuestras dos invitadas, así que no sé cuál de las dos pues quiere responder primero. Sí. Yo sugeriría que la licenciada pues hiciera uso del espacio, ¿verdad? Del turno. Y yo después pues con mucho gusto también. Ok, perfectamente. Pues, Gracias, doctora. adelante. Bueno, le respondo al ingeniero. Obviamente, o sea, el impacto va a ser en todo nivel. Yo lo veo a nivel social, económico, cultural. Obviamente, habrá mucho que reflexionar, mucho que repensar y mucho que reacomodar de alguna manera dentro de nuestras prácticas diarias. Ciertamente se habla también de que sí tiene solución, Silvio, somos optimistas, tenemos que ser muy, muy optimistas y tenemos que transmitir ese optimismo para que pronto consigamos esa vacuna que tanto se está buscando. Pero mientras llegue ese momento, sí hay que hacer acomodaciones en todo nivel, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo. Desde lo educativo yo sí siento que vamos a jugar un papel muy importante para todo lo que va a ser la prevención y justamente para que esa campaña de la que tú nos hablaste, Inés, hace poco, se identifique más y forme parte de nuestros valores, nuestras culturas y nuestros hábitos. A nivel económico habrá mucho que reacomodar. Siempre pensamos en ese futuro incierto que tenemos, en cómo van a ser de ahora en adelante todo el tema de recuperar toda la economía mundial, porque también lo hemos dicho, no es algo local, es algo mundial y nos está afectando a todos en todos los niveles. Soy optimista, sí creo que hay mucho que pensar, sí creo que hay mucho que ajustar en todo nivel, No sé qué opina usted también, doctora. Sí, estoy muy de acuerdo con esas reflexiones que introduce para contestar un poco sobre la incertidumbre, porque la humanidad está en una gran incertidumbre que nos hace repensarnos y repensar todo el contexto histórico, social, político, cultural, económico en que quedará el planeta después de la pandemia COVID-19. Yo soy de las que piensa que hay una resistencia histórica a un sistema que no precisamente le ha proporcionado felicidad a la humanidad. Y dentro de esa resistencia histórica están los nuevos paradigmas, los nuevos cambios que están planteados como una necesidad de supervivencia de la sociedad humana. Obviamente que ese impacto en todos los sentidos nos hará repensarnos. Yo pienso que ese repensar pasa por cuestionar lo que ha sido el ejercicio de las políticas neoliberales, que han privatizado hasta el aire todo. Y dentro de esa perspectiva, la humanidad está llamada a nuevos caminos de superación de los lastres que nos acogotan. La educación es un factor fundamental, volviendo al punto. El asumir con conciencia lo que ha significado y sigue significando esta gran crisis humanitaria, como crisis también sanitaria. Y pienso que las grandes mayorías que van a ser definitivamente cada vez más depauperadas, más sacudidas por estas condiciones de crisis, pues tendrán que canalizar sus esfuerzos para la superación de las mismas, en lo que llega a la vacuna, como decimos, y después de llegar a esa vacuna, cómo la humanidad tendrá posibilidad de accesar al uso de todos estas soluciones sanitarias. Cuando hablábamos ahorita de la responsabilidad social que como sujetos históricos nos compete, estaba la idea de que nosotros hemos actuado un poco de espalda a asumir esa responsabilidad social. Y cuando el ingeniero ahorita planteaba, el que hizo uso último de la palabra, de la necesidad de repensarnos
y de que la educación contribuye a la formación del ciudadano comprometido, de una ciudadanía comprometida, que eso nos falta mucho, y hemos tenido los ejemplos más dramáticos recientemente, de que entendamos que no somos habitantes, sino ciudadanos, porque habitantes es el chivo, es el perrito, es el gallo, pero ciudadanos somos los seres conscientes y los que tenemos la responsabilidad de ejercer esa ciudadanía responsable. Y por otro lado, y ya para terminar un poco con estas reflexiones ricas que hemos podido compartir, cuando ahorita se hablaba de que enterrar a un ser cercano, no poder acompañar en el duelo, era algo que humanamente nos laceraba, estaba recordando un poeta que decía, la muerte de cualquier hombre me pertenece, porque soy parte de la humanidad. Por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. Y en el contexto de la primera pandemia seria del pasado siglo XX, las iglesias repicaban las campanas porque no era posible acompañar la cantidad de personas muertas. Entonces ese repique de campana era una despedida emocional que fortalecía. De manera que cualquier ser humano, inconsciente o no, que se pierde, es una pérdida para todos los seres humanos. Inés, dígame. Yo quisiera volver un poquito hacia lo de Puerto Plata, porque me llega la preocupación del liderazgo también que se está jugando en el país, porque no es un liderazgo responsable el que está haciendo ese alcalde de Puerto Plata, de Roquelín, para decirle el nombre, porque incitar a las masas en este momento de crisis, donde este virus o todos los virus se contagian por contacto directo con la persona, en verdad deja mucho que decir del tipo de liderazgo y la acción también política y el marco religioso también que hay envuelto en esa manifestación. O sea, es algo que deja una lección aprendida para que no volvamos nuevamente ningún líder local o también podríamos decir nacional trate de emular este tipo de acciones, porque si siguen multiplicándose este tipo de acciones, lamentablemente nunca veremos el fin de esta terrible pandemia. No, era lo que decían anteriormente con relación a Italia, que al inicio lo tomaron como un relajo. Entonces nosotros prácticamente estamos haciendo lo mismo. No nos estamos concientizando de la magnitud de lo que es este virus y lamentablemente todos los días vemos casos nuevos. Y todavía no le hemos visto el pico a esto. Vamos a seguir así. Ingeniero Peguero, ¿usted tiene algo que decir? Yo quiero puntualizar un poco más sobre esa situación. ¿Qué ocurre en el caso de la peste negra? En un momento mata al 40% de la población. Ciudades que tenían 800.000, 500.000 habitantes. El número de muertos superó el número de vivos como resultado del incumplimiento de esa situación o de esas normas en ese momento. ¿Y qué pasó como debió acontecer? Bueno, la mano de obra, que era lo más sencillo, aumentó porque había menos personas que podían trabajar. A niños hubo que insertarlo en el mercado productivo, hubo que ponerlo a trabajar. Entonces, al parecer nosotros no refrescamos y no actuamos por responsabilidad. Tú sabes lo que tú tienes que decir: vamos a poner a un niño a labrar la tierra, vamos a poner a un niño en el frente de un mercado o de un espacio que tengo comercial, con las problemáticas, cómo aumenta, cómo se incrementó el asunto del hurto. Porque tengo necesidades, hay una persona que pudo tener algo, pero ahí viene. Entonces surgen tantas dificultades que solucionar a la vez, producto de la pandemia, y que nosotros no le estemos tomando en consideración, es grave para el mundo entero, para nosotros mucho más. Doctora, Sí. dígame. ¿Qué Muy breve, quiero ser breve, pero no quiero dejar pasar la oportunidad
y que de alguna manera conecta con la preocupación que externaba el ingeniero Durán sobre cuándo esto va a terminar y cómo vamos a terminar, porque la curva, como llaman los epidemiólogos, y el aplanar la pandemia pasa por la necesaria observancia de todas esas medidas que han contribuido de alguna manera a orientar por parte de las autoridades. Entonces quiero hacer el llamado para que nos llevemos de las autoridades que están involucradas en orientar sobre toda esta situación, que no lo veamos como autoridades ajenas a nosotros, son nuestras autoridades, están en el día a día batallando con una situación extremadamente penosa, con condiciones extremadamente difíciles, con riesgos elevadísimos. Entonces, ese llamado, porque es un llamado para que la excelsitud de los y las dominicanas valoren ese esfuerzo que se está haciendo para toda la colectividad, las enfermeras. Yo me pongo a pensar, solo hablamos del personal de salud, pero los que recogen los desechos sólidos en las calles, que hacen una labor de prevención tan importante como cualquier médico, o las mujeres que en los hospitales están limpiando diariamente con desinfectante todos esos espacios. Entonces hace falta hacer conciencia del esfuerzo colectivo que se está empleando para esto y llamar la atención de que nos llevemos de nuestras autoridades. Las medidas que hoy día se están poniendo en práctica, en el 1919 era la misma, cuarentena, lavado, higiene, aislamiento social, todo eso. Ustedes buscan y encuentran que son las mismas medidas, porque evidentemente que esas son las medidas de prevención con las que podemos parar un poco esta situación tan dramática. Y darle gracias a Dios que ahora nosotros tenemos mejor higienización, porque recuerdo que para la peste negra la higiene era totalmente precaria, que por lo menos nosotros contamos con muchos recursos para poder hacerle frente a lo que es esta situación, pero esperemos en Dios que los que estén viendo este programa pues se concienticen un poquito más, ¿verdad que sí? Lisette, ¿deseaba hacer alguna pregunta? No, quería complementar un poquito lo que acaba de decir la doctora, que en la medida en que asumamos que esto es un problema serio y que nos compete a todos, en esa misma medida tenemos que ir cambiando justamente nuestras acciones. Entender que no es un juego. Aquí también se promulgó mucho el de no estamos de vacaciones. No estás de vacaciones. O sea, nos quedamos en casa, pero no estamos de vacaciones, no son vacaciones. Estamos atendiendo un hecho mundial que nos atañe a todos. Sí, exactamente. Pero esperemos que sí, que tomemos esto en cuenta. Doctora, yo quisiera saber, ya hemos hablado de lo que ha sido la viruela, de lo que usted habló de la epidemia que fue el ébola, habló de otras pandemias que han estado en el mundo. Sé que muchas han tenido la cura, otras no, como es el caso del VIH, que todavía no existe una cura. Y hay pandemias, de hecho, que aunque exista la cura, pues no se han erradicado totalmente. Yo quisiera saber un poquito la diferencia que podría existir entre el COVID-19 con relación a otras pandemias que han existido, aún ya con cura. De entrada decía que no soy epidemióloga ni médica, sencillamente le doy seguimiento como historiadora. Como historiadora. Pero hay virus que mutan, hay mutaciones, y en esa misma mutación está la posibilidad de que desaparezcan tentativamente. Lógicamente que la producción de vacunas, de los antídotos, es fundamental para eso. Pero está el ébola, que sabemos que, o sea, si tomamos la década de los 90, encontramos una serie de pandemias devastadoras en África, en Asia, la fiebre asiática, por ejemplo, ¿verdad? Antes del COVID-19, que es una forma de coronavirus. O sea, existen múltiples coronavirus y este que nos acogota parece que es la suma de todos esos que se han esparcido por el planeta y que han sido también parte de diezmar una buena parte de la población. No me arriesgo porque no manejo desde el punto de vista de la formación como epidemióloga o médica
esos componentes. Sí. Bueno, yo quiero señalar algo y referirme a Carmen cuando habló de la globalización. China no es la primera potencia a nivel de Producto Interno Bruto, pero es la primera potencia a nivel de producción y de industria, de fábrica. En China surge el virus, ¿verdad? Y China tiene comercio con todos los países del mundo. Entonces, si quizás ese virus hubiera surgido en África, no hubiera sido tan letal como lo es ahora. China, al ser una superpotencia comercial, ¿quién no le compra a China? Le compra a República Dominicana, Estados Unidos tiene grandes negociaciones con China, todos los países del mundo tienen negocio con China. Y el que pasó por China trajo los contagios a toda parte del mundo. Pero el tema de los Estados Unidos es como nos hablaba en otra entrevista y que le hicimos al doctor Polyman de Somos en Estados Unidos, que viven muy aglutinados, por ejemplo, Hebrón, Manhattan, o sea, viven todo conglomerado en la población. Entonces, una ciudad totalmente turística. Por ejemplo, un contagiado que pasó por Disney, que van quizás 100,000 personas de diferentes países por ahí. Ya ustedes saben lo que pudo pasar. Entonces, por eso, ese virus ya no es local, sino es algo totalmente mundial, fruto al grave problema de la misma globalización. Sí. Sí, fruto del problema de la globalización y fruto también de la competencia de la guerra comercial que entre las potencias del mundo sabemos que existe, pero ha puesto al desnudo de una manera descarnada el problema de las desigualdades sociales. Esa potencia que se gasta millones, billones en armamentos para llevar a cabo sus propósitos hegemónicos, ha puesto en evidencia cómo el sistema de salud no precisamente cubre a toda esa sociedad. Sabemos que la mayoría de las personas que han sido más golpeadas son los hispanos y los afroamericanos dentro de ese contexto. O sea, es una sociedad que desde el punto de vista de la condición humana avergüenza a la condición humana. De manera que sí, ingeniero, esto es parte de la globalización, como decíamos de entrada, que las grandes pestes han sido llevadas por las potencias coloniales en todas las épocas, los imperios, y que las guerras, el comercio, la guerra y ahora la globalización, que fue tan temprano como en el 19 descrita por Marx en ese texto clave que es el manifiesto del Partido Comunista, la mundialización del comercio, eso es, y los conflictos de intereses entre las potencias, que lo hemos visto evidenciado en que se regatean la compra y venta de insumos que son para que se puedan resolver determinadas cosas, entre Alemania y Turquía, entre Estados Unidos y China. O sea, que las grandes mayorías, los que producen la riqueza, por eso están tan desesperados para que se abran todos los negocios y todas las empresas, porque los que producen la riqueza son los que trabajan para que una mínima proporción de seres humanos tenga lo indecible en términos de sus ganancias, porque de eso se trata. Entonces, esta pandemia, como decía la licenciada, también nos llama a hacer una reflexión sobre la humanización de la vida, sobre la valoración de la vida, sobre los valores del ser humano, sobre la posibilidad de disfrutar de cosas sencillas como el sonido del mar, o que cante un pájaro, que yo pueda respirar sin tener miedo a contaminarme. Todo eso es una parte de esta reflexión, y retomo y termino ya con esta reflexión para apoyar la necesidad de que nos eduquemos, de que revisemos nuestra historia para no repetir aquello que no se debe repetir. Desde los niños, también pienso que estos han sido espacios para democratizar la vida
al interior de nuestras casas, para que compartamos, para que tengamos la capacidad de mirarnos a los ojos y de darnos un poquito con el codo como manera de saludarnos. O sea que las crisis tienen también sus aspectos positivos. No nos desesperemos por la cuarentena, no nos desesperemos. Pongamos nuestro grano de arena, como en este interesante coloquio que me ha permitido conocerla a usted, licenciada, y afirmar mi cariño por Venezuela y su gente. Cariño que viene de muy lejos. Estos son espacios importantes que además refrescan, porque aunque estamos hablando de una cosa tan dura, hemos visto los aspectos humanos, los aspectos refrescantes, con las caras jóvenes de los 3 ingenieros y de la licenciada Inés, que también es una manera de refrescar esta cuarentena con temas interesantes y que nos fortalecen. Muchísimas gracias, doctora. Retomando Inés. Le hago una pregunta y luego entonces pasa contigo, Lisette, te escucho. Doctora, retomando un poquito el tema para que no se me pierda la idea, lo que estábamos hablando del comercio y todo eso, hay teorías conspirativas que dicen que los virus son hechos en laboratorio. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo, y una se va a la literatura de ficción, como la que nos pone un personaje como Frankenstein, para poner un caso, ¿verdad? O a la literatura ya no de tanta ficción como la posibilidad de humanizar a los robots, a las máquinas, que las hacemos los seres humanos. O sea, no pueden estar por encima de nosotros. Cuando yo me desconecto de la computadora, sufro una suerte de shock, pero la computadora es hecha por el ser humano. Entonces, yo no descarto la posibilidad de que haya mentes que sean capaces de dedicarse a la producción de lastres para la humanidad. Se ha dicho que el VIH-Sida fue producto de laboratorios, se ha hablado mucho de la guerra bacteriológica, todo eso entra dentro de lo que es esta sociedad. Esto es el capitalismo, no es otra cosa. Yo tengo una referencia de un líder planetario donde dice que los médicos no han sido dedicados para crear cosas dañinas, sino que la ciencia en ese país, en ese referente de país que es la hermana República de Cuba, está al servicio de los valores de la humanidad, que los médicos cubanos van a donde van, como van, a dar servicio, no a llevar bombas. Entonces, hay referentes importantes y pienso, Inés, que esa posibilidad existe, porque nosotros no estamos tan lejos de lo que fue el nazismo en Alemania, de las barbaridades que allí se hicieron, y ya se salvó aquello, ¿no? Hay mentes que se recrean en eso todavía. Y justamente entenderlo, leer, comprender la historia para que aquello no se repita, es parte de lo que nos puede ayudar. Perversas todavía. Lisette, paso contigo. Gracias, Inés. Bueno, retomar 2 cositas. Uno, vuelvo a decir también a la doctora que me ha encantado estar aquí compartiendo con ella y retomar esto de que tenemos que conocer la historia para evitar cometer los mismos errores. Lo segundo, con lo que me conecto muchísimo, es justamente con el papel fundamental de la educación en este momento, donde a pesar de que el COVID ha sido algo de verdad, una noticia triste en el mundo, una noticia que ha empañado todo y nos ha afectado todo, como la educación, aún desde la incertidumbre, la improvisación, porque ningún gobierno estaba preparado para asumir esta pandemia, en ningún nivel. Nadie, o sea, no nos hubiésemos imaginado jamás en el mes de febrero que marzo iba a ser así a nivel mundial. Sin embargo, desde los colegios, como hemos atendido nosotros también a nuestra población estudiantil, yo siempre, y voy a resaltarlo siempre, el papel de Fe y Alegría, que es la organización para la que yo trabajo, cómo ha hecho que un equipo pedagógico cumpla con aquello que el niño requiere en casa. Yo le he dicho también a muchísimas personas que lo que estamos haciendo en la atención de los niños en casa no es para que ellos aprendan más, ni para que ellos refuercen nada más los contenidos vistos en la escuela, sino que también lo estamos empoderando de información nueva de lo que estamos viviendo, pero también estamos atendiendo su parte socioafectiva, acompañándolos desde la casa con la familia, acercando a esa familia.
no descuidar tampoco el tema valores, el tema tiempo, no pensar que qué pesado es quedarme en casa, qué pesado es estar aquí con mi grupo familiar, sino más bien ver el lado positivo de hace cuánto no lo hacía, y por eso fomentar justamente, lejos de la tragedia que ya es mundial, que la local, la pequeñita, la que tú puedas controlar, tú seas parte de esa solución y hacerlo lo mejor posible, lo mejor llevadero posible. En eso me conecto mucho con la doctora Carmen. Gracias. Qué bien, sí, la verdad es que es un tema muy interesante, de verdad que, como tú decías, no estamos de vacaciones, pero sí podemos aceptar estas vacaciones forzadas, como yo les llamo, para tener algo beneficioso, para hacer cosas que no hacíamos. Siempre lo digo en mi programa, para leer un buen libro, para enseñar a mi hija quizás a manejar, para ayudar a mi hijo en X tarea, para hacer cosas, de hecho, en la casa y conmigo misma, que no hacía cuando no estaba en estas vacaciones. Ingeniero Durán, ya brevemente tenemos que cerrar. Mira, bien se ha expresado el tema del cambio climático en la humanidad, que a través del cambio climático iban a surgir enfermedades. Y bien lo dijo el expresidente Juan en Brasil, que hemos degradado el bosque, hemos contaminado los mares, y una especie sobre la Tierra tiende a desaparecer, y esa especie es la humana. Entonces, con lo que está sucediendo ahora mismo, nos hemos perjudicado, porque la salud está en juego y la vida también. Pero el planeta se está sonriendo, porque hoy el aire es más puro. Se ha emitido menos dióxido de carbono, menos dióxido de nitrógeno. La NASA presentó un mapa del aire cuando había COVID en la China. Y eso era una contaminación total. Cuando ahora, en tiempo de COVID, ya el cielo está subido, no se veía. En Perú, con la contaminación, no se veían ni las estrellas. O sea que hay cosas que yo, por eso yo propuse que cada cierto tiempo, cada 5 años, para salvar la vida humana, debiéramos darle una cuarentena al planeta. Que los empresarios, que yo me involucro dentro de esa parte empresarial también, nos preparemos para 5 años tener un capital ahorrado y mantener por lo menos las personas o destinar los fondos, los gobiernos, destinar los fondos para que en cada 5 años apaguemos el planeta. Para ayudar a las personas más vulnerables mientras esté el planeta apagado. Para ayudar. Pero para eso tenemos que prepararnos. Exactamente. Tenemos que prepararnos con tiempo y tener la base, el ahorro para mantener la gente y que apaguemos los vehículos, apaguemos la fábrica y apaguemos todo. Porque si bien es cierto que tenemos una contaminación y un cambio climático que se ha calentado más aún todo el planeta, es menos cierto que necesitamos vivir en el planeta, necesitamos vida, y sin la vida, ¿cómo caminan las cosas? Entonces, no nos peguemos a los materiales, que si nos paramos 3 días sin producir, se va a acabar el mundo. Ahora mismo ya tenemos la experiencia que apagamos el mundo con el COVID-19. Ojalá que no sea por otro COVID que lo apaguemos, sino por una conciencia humana del cambio climático.
Muy buena reflexión, ingeniero. Perfecto. Nosotros, lamentablemente, pues tenemos que irnos, ya se nos agotó el tiempo, pero no sin antes, pues darle las gracias a la doctora Carmen Durán, que hoy estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen, y esperamos tenerla en un próximo programa. Muchísimas gracias. También agradecerle a la licenciada Lisette Rojas por acompañarnos desde el país hermano Venezuela. Muchísimas gracias, Lisette. Esperamos que pues nuevamente con nosotros. Y también pues a ustedes, mis compañeros de mesa, muchísimas gracias por estar cada semana aquí conmigo. También pues a todos nuestros televidentes darles las gracias porque cada semana pues están ahí pendientes a todo lo que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes. Muchísimas gracias por todo y no será hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente con ustedes. Hasta la próxima. Adiós.